Estamos aquí con Akal Sadana, terapeuta muy reconocido, con gran trayectoria, y la doctora Luz Carvalho. Queremos compartir un momento sobre salud, hablar sobre el proceso de salud de enfermedad, intercambiar un poco de ideas sobre lo que sabemos acerca del proceso. Y doctora, cuéntenos un poco, usted que lleva tantos años en el proceso de la medicina y en toda esta trayectoria de la medicina integrativa, como médica, como homeópata, como médica en medicina biológica, ¿cómo entiende el proceso de salud, enfermedades de la homeopatía, la medicina biológica, la homotoxicología? Mira, ahí hace más de 50 años, un médico alemán, Rekevet, determinó que habían unas fases en el proceso de evolución de la enfermedad, ¿sí? Que iniciamos con una fase de excreción y terminamos con una fase de degeneración y cáncer, ¿sí? Si nosotros entendemos esto, tenemos que tener en cuenta que todos esos síntomas son un aviso, ¿sí? Más que un proceso de enfermedad, es un aviso de que nuestros sistemas se están saturando. ¿De qué? De toxinas, ¿sí? Toxinas mentales, toxinas como el estrés, la mala alimentación, a lo que tú estés expuesto, la belleza tóxica también, o sea, todo que, no sé, los tintes, los pinta uñas, labiales, todo lo que nos contamina, todo va saturando nuestros sistemas. Y en ese proceso, la primera fase, que es la excreción, si yo, ejemplo, yo consumo algo que me hace daño, una comida que esté descompuesta, ¿qué es lo primero que me da? Diarrea o vómito. Entonces, nuestro cuerpo está ejerciendo unos mecanismos de defensa contra esa toxina. Pero ¿qué hacemos normalmente nosotros? En vez de dejar que nuestro cuerpo depure, lo tapamos con loperamida o tomamos un antiemético, domperidona, para no excretar ese proceso. Pero obviamente es por desconocimiento. Si a nosotros nos enseñaran que el proceso de enfermedad tiene varias fases y que si esas fases tratan siempre de llevarnos nuevamente a nuestro equilibrio, ya cuando se sale de control, llegamos a la etapa de cáncer, ¿sí? Entonces, ¿cuántas gastritis? ¿Cuántos procesos diarreicos? ¿Cuántas distensiones abdominales? No fue un cáncer, o sea, no nos estaban avisando que había un proceso a nivel del colon o a nivel del estómago y terminó en un cáncer. Entonces, debemos escuchar nuestro cuerpo, debemos estar pendientes de todos esos procesos, de todos esos síntomas o signos que en el camino de nuestra vida se van presentando. Y con las técnicas que usted conoce, ¿cómo ayudaría a un paciente para superar cada una de estas etapas o mejorar y llegar a una salud más equilibrada? Todo paciente que llega a mi consulta, yo le hago una entrevista o una valoración integral. Yo evalúo su parte emocional, evalúo su parte física, la parte nutricional, su actividad física, sus hábitos del sueño, su nutrición, si hay suplementación o no, ¿sí? Y cuento con un aparato diagnóstico que se llama Dermatron o electromedidor de Boll, que lo que hace es medirme a nivel de los puntos de meridianos de acupuntura de las manos y de los pies, me mide si hay un proceso inflamatorio o de pérdida de energía del órgano. Y dependiendo de eso, ya yo hago los diferentes ajustes para ayudar a esa persona a recobrar su equilibrio o su hemostasia. ¿Y cómo consideras que a nivel emocional y mental se ve afectado en el proceso de salud de enfermedad? ¿Cómo contribuye la salud mental o emocional a la enfermedad? Eso tiene un valor muy importante. Por ejemplo, en oncología, la psicooncología siempre evalúa
14 años antes qué pasó en ese paciente, porque el proceso oncológico está muy asociado a un proceso, a un impacto emocional que no fue resuelto y que lleva su proceso de más o menos unos 14 años. Entonces, la parte emocional es importante. Por ejemplo, obviamente si estás en un estrés crónico por ansiedad, eso dispara el cortisol y por ende el desequilibrio que se presenta a nivel de tu tiroides, a nivel de tu intestino, a nivel de la microbiota, porque el cortisol afecta a la microbiota, ¿sí? Entonces, todo es un conjunto. No podemos verlo, no podemos ver a un ser humano como solamente desde un solo punto. Hay que verlo desde el todo. Cómo come, cómo vive, si es feliz o no, si hace actividad física, cuál es su sentido de vida, qué propósito de vida tiene. O sea, todo eso es importante para que un ser humano, o sea, tenga una vida armónica. Maestro Carl, y desde el punto de vista más un poco espiritual, álmico, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está pasando por este proceso? Por ejemplo, que tiene el sistema nervioso simpático, parasimpático en disfunción. Creo que el primer paso es que la persona entienda que es ella la que controla la farmacéutica interna, las hormonas de su cuerpo, y que adopte una postura activa ante la sanación, que entienda que ella está generando a través de cómo está pensando, cómo está interpretando y cómo está viviendo, está secretando algunas hormonas que lo están llevando a la enfermedad o a la salud. Y en palabras más simples, que lo está llevando hacia la felicidad o la infelicidad. Entonces, el primer punto es que la persona logre identificar desde dónde se está creando el desequilibrio. ¿Qué cosa, qué situación a lo largo de mi vida es la que creó este desorden? ¿Qué situación me está llevando a pensar y a sentir una herida interna? Esa herida interna surge primero en la mente. Entonces, el primer paso para que una persona pueda empezar su proceso de sanación es que se asuma responsable y al asumirse responsable empiece a identificar qué es lo que tengo que cambiar. La sanación nunca se va a producir con la misma mente que me enfermó. Que la persona se sane requiere que la persona cambie la forma de pensar, que es la que está creando la forma de sentir y que es la que está obligando a secretar ciertas hormonas. Por lo tanto, es imposible que la persona se sane si no deja de ser quien ella es. La sanación requiere una muerte. Y la muerte o es física o es mental. Pero tiene que haber una muerte. Entonces, si el paciente no hace la muerte mental y no es capaz de dejar ir todas esas experiencias duras y traumáticas, la muerte física lo va a perseguir hasta que lo logre. Y desde el punto de vista físico, ¿cómo podemos ayudar a esos procesos, doctora, para que el paciente encuentre una mayor fortaleza, para que estimule también lo espiritual o lo emocional o lo mental? Mira, como decía Cal, nosotros nos enfermamos cuando nosotros no somos coherentes, ¿sí? Y debe haber una coherencia entre lo que tú piensas, sientes y haces. Si tú no tienes una coherencia, tú te vas a enfermar, ¿sí? O sea, hay que hacer coherencia desde lo que piensas, desde lo que sientes y desde lo que haces. Eso es una de las cosas principales. Las emociones. Es importante también determinar qué emociones puedes tener tú desde heredadas, ¿sí? Porque nosotros tenemos emociones heredadas, tenemos emociones adquiridas. ¿Qué tipo de emociones puedes tú tener incluso en un muro escondido en tu corazón que no te dejan ser? ¿Sí? Que no te dejan ser. Hasta patrones, como cómo te acostumbraste a ser feliz o amar. Exactamente. Entonces, todo eso es importante verlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en nuestra sociedad? Y que yo te comento que cuando yo llegué acá a Chile, una de las cosas que más me impactó a mí fue la salud mental aquí en Chile, ¿sí? Que todo se resuelve con medicamento, con fármaco, que la gente está polimedicada, que la gente necesita medicamento para la ansiedad, para la depresión, para dormir,
porque soy trastorno bipolar. Que lo tienen normalizado, entonces es normal tomarse 6 pastillas. Incluso hasta los niños que porque son hiperactivos y rompen los parámetros a los que estamos acostumbrados, entonces el niño no encaja, el niño tiene un TDAH, o sea, y hay que medicarlo, ¿sí? Eso me parece tremendamente importante reflexionar, porque ¿cuántos de estos procesos no vienen de tu intestino? ¿Sí? Una microbiota deteriorada por la mala alimentación, por el estrés, por ese cortisol que la atropella, por todos los tóxicos, ¿sí? ¿Por qué primero no nos vamos a reparar esa parte de cómo estás comiendo, de qué pensamientos te estás alimentando y también de qué te estás alimentando? Claro. ¿Sí? Sí. Y reparando eso podemos ir reparando lo otro. Yo en una entrevista hablaba, porque me preguntaron algo similar, yo decía, mira, lo que es la serotonina se produce mayormente en el intestino, ¿cierto? ¿Y qué necesita esa serotonina para ser producida en el intestino? Triptófano. ¿Sí? Entonces, el triptófano produce serotonina, es ese precursor de serotonina, y la serotonina que produce melatonina. Y la gente toma melatonina, pero no toma los precursores tampoco, ni trata su intestino. Entonces somos un todo, ¿sí? En nuestro intestino hay un mundo de microorganismos que nos comandan, porque incluso hay estudios donde determinan que hay ciertos tipos de bacterias que determinan si tú quieres estar depresivo todo el tiempo o estás feliz, ¿sí? No, y de hecho lo podéis ver también en el aumento, en esto que hablaba al comienzo del sobrediagnóstico, el aumento de las pastillas. Chile también pasó por un periodo donde el antibiótico era para todo y mataron la microbiota, y entonces muchas personas están en una depresión porque tienen problemas con la flora intestinal y empiezan a tomar un probiótico y desaparece una depresión que llevaban 10 años y claro, a punta de tomaste tantos antibióticos, que te dieron tanto antibiótico en tu vida. Entonces, claro, a veces no vemos el efecto secundario y creemos que el cuerpo se está sanando, pero estamos apagando un síntoma que es un mensaje del cuerpo. Totalmente, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿qué pasa con el sistema de salud? Lamentablemente el sistema de salud a nosotros los médicos nos está llevando a hacer consultas de 15, 20 minutos. ¿Qué podemos ver nosotros en 15, 20 minutos? Y sin seguimiento, además que antes estaba el médico de cabecera que le hacía seguimiento, le dejé este medicamento al paciente, ¿qué pasó? Hoy día hay consulta de 15 minutos y si funcionó o no funcionó el medicamento, no lo volví a ver nunca más al paciente. Es como... Mi consulta generalmente es de 1 hora. Mucha gente se siente extraña porque esperan que sean 15 minutos y ya te fuiste con alguna fórmula. No, yo lo siento y comenzamos a hablar, comenzamos a dialogar, comenzamos a cuéntame cómo duermes, cómo comes, cómo está tu actividad física y sobre todo esa parte emocional que puede estar afectándolo y que me puede estar, o sea, en el contexto de hoy día, trayéndolo por lo que está consultando. ¿Qué médico en el área clínica normal comienza a preguntarle por la parte emocional? Nadie, solo los psiquiatras. Yo creo que este punto que tú narras es fundamental. O sea, yo creo que el problema en la salud es que falla el diagnóstico. En la medicina china es lo mismo. Una persona puede llegar por un problema que tiene en la uña. Y la persona dice, no, yo me quiero tratar el problema en la uña. Y cuando tú empezás a mirar el diagnóstico, te das cuenta que tiene un problema en la uña, tiene un problema en los músculos, lleva años perdiendo la visión. Y entonces, un buen diagnóstico hace un buen tratamiento. Entonces, en un diagnóstico de 15 minutos, donde yo ya me lo sé todo y no me interesa entender cuál es el contexto, qué te está pasando, qué estás sintiendo, cuáles son las emociones, te separaste... Al final empeora más la sintomatología del paciente diagnosticándole algo y encasillándolo en un diagnóstico como que no pudiera salir de ese diagnóstico porque no lo entiendo. Entonces, desde la medicina china algo importante es que toda enfermedad se puede sanar. Dice la medicina china, dice, no existen enfermedades incurables, solo personas que no se quieren curar.
Porque hay que quererse curar, y quererse curar no solo desde la boca para afuera, sino como, oye, me quiero curar, y como me quiero curar, como diferente. Como me quiero curar, pienso diferente. Como me quiero curar, ya no me puedo permitir estos episodios de rabia, estos episodios de pena que me tomaban 3 días. No puedo porque me quiero curar. O sea, hay personas que no se quieren curar, personas que no quieren dejar ir. Entonces creo que lo que narras del diagnóstico es fundamental. Sin un buen diagnóstico, finalmente todo el tratamiento está tambaleando. Pero ¿sabes qué es lo más importante? El escuchar. Porque en el saber escuchar, mucha gente se desahoga, hace catarsis en el proceso, aquí en la consulta, simplemente con uno escucharlo, la persona sale ya con una sonrisa o sale liberada. Claro. ¿Sí? Y el permitirte escuchar a tu paciente hace que tú tengas una visión global de lo que puede estar sucediendo en ese ser humano que necesita que tú lo acompañes, porque lo que dices tú, o sea, yo no sano a nadie, ¿ya? El paciente es el que se sana, pero yo voy a ayudarlo, si me lo permite, yo lo acompaño en ese proceso, de que tome todas las herramientas necesarias en su autocuración, porque él es el que tiene la capacidad de curarse, totalmente. Entonces, cuando uno escucha, o sea, por eso la idea es, mira, no es que tú vayas, tengo una gastritis, te voy a dar un omeprazol y para de contar. No, porque te enfermaste, que estás rumiando en ese estómago, que no te deja quitarte ese síntoma. Y hay una parte que es muy física, que también se salta, y es como el cuerpo funciona en orden. Entonces es como, si el cuerpo, que es un mecanismo tan inteligente que sabe cuándo respirar más, cuándo respirar menos, con qué zona, cuándo latir el corazón, cuándo acelerarlo, cuándo secretar jugos gástricos, cuándo hacer la digestión. Si el cuerpo, que es tan inteligente, cambia, hay una razón. Si me empieza a dar una gastritis, y lo más loco es que uno empieza a ver al paciente con gastritis y le pregunta, y todos los días come en diferentes horarios. Entonces, claro, el cuerpo está esperando que le den tremenda comida y empezó a producir los ácidos para poder iniciar la digestión, pero la persona no comió y se mandó un ayuno, y tú decís, entonces el cuerpo se desordena, entonces el cuerpo requiere hábitos, y eso es lo que la mayoría de los pacientes le cuesta entender, que la sanación depende de ellos, de que cambien los hábitos, a qué hora como, cuánto como y qué como, y eso en toda la gama de la dimensión de la persona, o sea, qué estoy comiendo mentalmente, cuándo lo estoy comiendo, cómo digiero lo que me pasó en el día, lo dejo que llegue en la noche, que se integre de manera automática en lo inconsciente, o yo lo delimito, cómo fue mi día, cómo quiero integrarlo, o sea, en toda la gama, cómo digiero, cómo vivo. Y eso, la mayoría por lo menos en mi experiencia, las sanaciones profundas y reales requieren que el paciente cambie hábitos, que el paciente se convierta en una persona diferente, una persona que piensa, respira diferente, o sea, que deje ir una versión enferma de sí, que lo está manifestando en el cuerpo. Pero si somos más sutiles y entendemos que como es abajo es arriba y como es adentro es afuera, que lo que está pasando dentro del cuerpo está pasando arriba en la mente, si mi cuerpo está enfermo, mi mente está enferma. Mi forma de ver la vida está enferma, y hasta que no deje esa enfermedad, no voy a sanar. Y esa es la parte, creo, más difícil y importante de sanar. Tenemos muchas evidencias, incluso científicas, de que las emociones juegan un papel muy importante, que es un poco lo que estamos haciendo. Y cada vez hay más evidencia de eso, de que las enfermedades tienen un origen también ahí muy importante. ¿Qué decirle a aquellos que siguen sosteniendo que la enfermedad no tiene un origen emocional? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy simple. Y les digo, imagínate que sales a la calle y vas a ver a tu novia. Y entonces vas muy feliz por esa calle a ver a tu novia y te causa mucha alegría y vas feliz. Y pasas por esa calle y llevas todo un año con la misma rutina y te encanta y es feliz, hasta que un día sales a la misma calle, te encuentras con 2 personas, te asaltan, te roban y te golpean. Al siguiente día, la misma calle que te causaba esa emoción, esa felicidad, te empieza a causar miedo. Y entonces estás en la misma calle mirando para todos lados, ¿dónde están los ladrones? Y me lo van a hacer. Y los ladrones nunca más pasaron, quizás vivían hasta en otra región y nunca más volvieron, pero tú los sigues esperando en la misma calle todos los días. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió el escenario físico? Lo único que cambió fue tu mente, lo que tú estás esperando que suceda. Entonces, hay una correlación directa entre lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo. Lo que yo estoy sintiendo es la forma en la que mi mente le transmite los estímulos visuales o sensoriales al cuerpo.
La célula, ¿cómo sabe que tenemos que acelerarnos y producir energía rápido porque estamos ante un león? Solo a través de los estímulos hormonales que estamos recibiendo. Entonces, todo lo que captamos a través de los 5 sentidos se vuelve una realidad interna en el cuerpo. Y lo que captamos a través de los 5 sentidos depende del observador. Si yo creo que esa persona es peligrosa, entonces secreto cortisol y me empiezo a preparar para lucha o huida. Si yo creo que esa persona es el amor de mi vida, entonces empiezo a sentir un estado de felicidad que me invade. Entonces, la mente innegablemente afecta al cuerpo. Exactamente. Hay personas, por ejemplo, pacientes que desarrollaron una hipertensión. Ok, ¿cuántos años llevas con el proceso de hipertensión? Hace 10 años. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué te pasó? Me secuestraron. Oh. ¿Ok? Lo que tú estás diciendo. Hubo un episodio de secuestro y la persona activó inmediatamente y está en modo alerta todo el tiempo. ¿Sí? Personas que, por ejemplo, desarrollan una diabetes. ¿Ok? ¿Cuánto llevas con ese proceso de diabetes? X tiempo. ¿Qué pasó en tu vida? Falleció mi hijo en un accidente. Motivo suficiente para tener un proceso de tristeza, ¿sí? Entonces, las emociones son importantes. Muy importante siempre tenerla en cuenta. Y esto que era Railu es clave porque cuando empecé a hablar un ratito con el paciente, muy rápido, él mismo se da cuenta de que ha venido cargando una herida por años. Me pasó esta situación y todavía me duele, todavía lo siento. De hecho, muchas veces hablando con el paciente, llora por algo que le pasó hace 25 años. Y tú le preguntás y dice, no, todavía lo lloro mucho. Y tú te das cuenta y tú decís, pero te pasó hace 25 años. Correcto, sí. Entonces es como, yo creo que gran parte del proceso de enfermedad es que el paciente no hace esta tarea de introspección. No hacemos lo que antiguamente se llamaban los ritos de paso o los ritos de muerte, como pasé los 15 años, entonces el niño se queda atrás y aparece el hombre. Entonces no se van haciendo estos ritos. Me cambio de país. Algo que pasó mucho y me ha tocado verlo mucho con pacientes que son de Venezuela, que están en Estados Unidos, que están en diferentes países y sufren todos los días porque tuvieron que salir forzados del país. El cambio de país es un rito de muerte. Yo tengo que dejar ir una versión mía que no vino y ahora estoy en otro país siendo una persona nueva. El casarse es un rito de muerte, el divorcio es un rito de muerte, la muerte de un familiar es un rito de muerte. Entonces, como no hacemos esos ritos de muerte y los duelos, seguimos cargando una experiencia desagradable y quizás más íntimamente como que se está descomponiendo, como la muerte, como un cuerpo que se está descomponiendo. Entonces empiezo a cargar la muerte porque no la viví, porque no pude hacer ese duelo, no lo pude cortar. Claro. Y desde ahí el cuerpo empieza a manifestar el sufrimiento sostenido por 20, 30 y a veces 60 años en un cuerpo. Yo tengo una experiencia personal. Hace 2 años estaba en un diplomado con una carga laboral y sobre todo de estudio, porque era muy exigente ese estudio. Y de pronto comencé con un dolor abdominal muy fuerte, una induración en el abdomen, y cuando me hice el examen, un escáner, tenía divertículos. Era una diverticulitis. Sí. Entonces, me acuerdo que una psicóloga de la familia decía, trátate con cariño. Que me llegó mucho el mensaje, trátate con cariño. ¿Cuántas veces nosotros vivimos en automático? ¿Sí? Y sobre todo que en ese tiempo estaba caminando rumbo a la casa y miré al cielo y vi la luna y vi a Venus y yo dije, ¿en qué momento me perdí de ver al cielo y saber, o sea, en qué momento se me olvidaron que habían estrellas y que la luna existía? Entonces eso, en ese momento para mí fue un mensaje de estar viviendo modo automático, pensando en el futuro porque tenía que hacer un trabajo de grado, porque tienes que responder por los exámenes y todo, pero yo no estaba viviendo en el presente. Y eso también es una de las causas por las cuales nosotros vivimos enfermos, ¿sí? Entonces yo lo viví y yo lo comparto con mis pacientes. Estás viviendo modo automático. Y ese modo automático hace que ni siquiera mires al cielo, de que no te maravilles con la luna, ¿sí? Entonces, que la falta de conexión que tenemos con la tierra, de caminar a pie descalzo, de abrazar un árbol, de ir al mar, o sea, de eso,
Eso hace parte de todo este proceso de enfermedad que estamos viviendo en este momento. Y este punto que narráis a mí me parece como clave, porque quizás es duro lo que digo, pero vivimos en una sociedad migajera de amor. Uno de repente cuando tiene una mascota se da cuenta como la mascota pide mucho cariño. Y uno dice, oye, nuestro instinto animal interno necesita mucho más cariño del que nos damos. De hecho, por eso la medicina Ayurveda integra el masaje dentro de la terapia, el masaje semanal para una persona que está mal. No solo para mover el sistema linfático, sino como para sentir esta caricia. Entonces estamos tan acostumbrados a que no, mi papá fue poco expresivo, mi mamá fue poco expresiva. Y entonces yo silenciosamente sigo perpetuando una herida que mi papá era poco expresivo porque su papá era poco expresivo, y así vamos para atrás hasta alguien que le pasó algo y no quiso sanarlo y empezó a acostumbrarse a ser poco expresivo. Entonces, el sistema nervioso para mí tiene simpático y parasimpático, y el simpático es miedo y el parasimpático, que es la regeneración, el amor. Para que una persona se sane, tiene que empezar a vivir con amor, y tiene que empezar a amar su vida, y tiene que empezar a amar a sus seres queridos. Y en todo sentido, es como, si yo creo que todos los que están alrededor son malos, entonces yo vivo en un infierno. Si yo empiezo a amar a todos los que tengo alrededor y empiezo a mirarlo con compasión, empiezo a sentir que estoy en el cielo y me siento en el cielo. Entonces, como este proceso que tú narras, creo que es la base de la sanación. Empezar a vivir con amor, a querernos, a salir de esa infelicidad que por tantos años hemos cargado y que normalizamos. Sí. Y en ese proceso de salud de enfermedad del que estamos hablando, la nutrición, ¿cómo la ven ustedes? Saber alimentarse, saber escoger los alimentos, cómo nutrirse. Mira, vivimos tan llenos de tóxicos. Y a mí me impresiona que aquí hagan fila como para un estadio, como si fuera Shakira la que se fuera a presentar por unas donas, por ejemplo, ¿sí? O por el día de la hamburguesa, o por el día del completo. Sí, o sea, definitivamente son cosas que yo digo, no me caben en la mente, pero sí es muy importante. ¿Qué le digo yo a mis pacientes? Porque, doctora, es que estoy en el trabajo, no tengo tiempo. Digo, mire, lo que usted vaya a comer, cómalo con conciencia. ¿Qué es importante? El horario, el día se hizo para comer, la noche para descansar. Nosotros estamos comiendo de noche, ¿sí? Y no comemos de día cuando hay mayor expresión de las enzimas del cuerpo, ¿sí? Entonces, tienes que comer con la luz del sol. Y además de eso, y me acuerdo de mi madre que decía, en la mesa no se habla, haz de ese proceso de comida algo como un ritual sagrado, donde tú elevas tus pensamientos, no estás ni viendo TikTok, ni tragándote noticias negativas, ¿cierto? Entonces, lo que comas, cómo lo comes, mastica, o sea, porque nosotros tragamos, nosotros no masticamos. Cada bocado de comida debe ser por lo menos 20 veces masticado, que se vuelva agua en la boca para que haya una mejor digestión. Porque ¿cuántos no tienen los estómagos, por ejemplo, bloqueados por tantos inhibidores de bomba de protones, de estos omeprazol, de estos, o sea, no producen ácido? Entonces, si tu primera caldera, que es el estómago, no tiene ácido, la proteína que entra, ¿cómo la vas a digerir? ¿No? Pasa entera al intestino delgado, ahí más o menos, y si no, o sea, más o menos ahí las sales biliares y lo que segrega el páncreas puede ayudarte a digerir un poquito más. Pero ahí está el inconveniente. Mira, o sea, la idea es fruta, en lo que tú quieras creer, porque hay quienes se van a la dieta mediterránea, hay quienes se van a la dieta, ¿sí? Que la inflamatoria, sí, claro. Hombre, lo que tú quieras, el tipo de dieta, pero hazla coherentemente, bajo los parámetros de la luz del día, de tranquilidad, de saber masticar, ¿sí? De los horarios, o sea, después de las 3 de la tarde, eso ya está especificado. El hígado y la vesícula cierran su producción de enzimas. Ya no hay una buena digestión después de las 3 de la tarde. O sea, la proteína animal debe comerse entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde hay que comer mucho más suave o no comer. ¿Sí? Sí, yo concuerdo con eso. Yo creo que
La alimentación es importante porque crea finalmente las paredes celulares, la estructura con lo que se va a construir la casa interna, pero el proceso más importante es lo que tú decís, como para asimilar los nutrientes necesito estar en calma. Si no estoy en calma, la sangre no se va a los intestinos y por muy bien que esté comiendo, por muy bien que me esté suplementando y me tomo todas las pastillas y cambio una dieta vegetariana, no sé qué, si tengo el cortisol a tope, la sangre está en la extremidad y la digestión se estanca. O tenemos diarrea o estamos estíticos, pero no estamos sacando los nutrientes. Entonces es muy común ver gente que dice, no, yo estoy comiendo perfecto, yo lo estoy haciendo todo, pero habla solo del físico. Y se le olvida la digestión mental. Entonces estoy comiendo perfecto, pero tengo una situación con mi hermana que pasó hace 20 años que no he podido digerir. Tengo una situación de abuso que me pasó hace 45 años que no he podido digerir. Y que todos los días cuando veo un hombre con ciertas características se repite. Entonces es como... mi maestro decía que no te sientes en la mesa con alguien que estás discutiendo. Él decía, si tú estás discutiendo con tu hijo, llévale el plato y que coma en su pieza. Pero el comer tiene que ser un espacio sagrado, porque si no, la digestión falla. Y si falla la digestión, fallan los nutrientes. Si fallan los nutrientes, nos empezamos a enfermar y todo el sistema colapsa con un pequeño hito. Y uno dice, ya, pero sí, esto no es tan importante. Y es muy importante porque se repite todos los días, la mayoría de la gente como de 3 o 4 veces. Entonces, al final la gente se preocupa mucho por las grandes hitos, pero lo que nos mata son los pequeños hitos repetidos todos los días. Todos los días como con estrés, todos los días. De repente hacer una respiración de 3 minutos antes de comer cambia por completo la digestión. O sea, es como, yo creo que hay que comer, como tú decías, feliz, haciendo un ritual del alimento y además pensando que me va a hacer bien. Si yo lo que estoy comiendo creo que me va a hacer mal, no lo como. Si ya se me metió en la cabeza que esto es comida chatarra y que es chatarra y que es una chatarra, no lo como. Si no tengo ese conflicto mental y puedo comerlo con tranquilidad, el cuerpo saca los nutrientes. Y en general la comida tiene más nutrientes de lo que logramos sacar. El problema no son los nutrientes, sino que no logramos sacar esos nutrientes como deberíamos. Pensar que una vaca comiendo pasto tiene todo lo que necesita. O sea, hay más nutrientes de los que creemos, pero para poderlos procesar, sintetizar y metabolizar de manera correcta necesitamos estar tranquilos. Si no, el metabolismo falla y eso falla en todas las células del cuerpo. Claro. Maestro Cali, en este proceso de salud de enfermedad del que estamos hablando, usted que tiene bastante experiencia en meditación, ¿qué nos diría acerca de la respiración? La respiración, yo creo que de entrada tiene 2 grandes funciones. Primero es el espejo del sistema nervioso. Si yo no modifico mi respiración y solo la observo, yo puedo saber si estoy estresado o si estoy tranquilo. Si estoy estresado, puedo hacer algo para salir de ese estrés, tomando una respiración consciente, haciendo diferentes técnicas, pero puedo salir de ahí conscientemente. Entonces, el primer punto de la respiración es que es un espejo. Y ese espejo me permite saber cómo estoy. Porque la gente cree que se enferma de casualidad. No, el cuerpo te dio muchas señales. Una taquicardia que normalizaste, una sensación de que te pulsaba la garganta, ¿sí? Muchas señales. Entonces, cuando yo empiezo a observar la respiración, yo puedo delimitar y decir, oye, algo me pasó. Sabes que esta situación no la tomé bien. Entonces puedo hacer una pausa y me regulo. Pero la gente se mantiene desregulada por horas, días, por un hito, porque nunca lo sintió, porque no se dio cuenta cuánto le afectó lo que le había pasado con su mamá o la situación. Entonces, el primer lado es que la respiración es un espejo. Y el segundo ángulo es que como es un espejo, yo puedo cambiar el sistema nervioso al cambiar la respiración. Entonces, la regla es que la respiración sea lo más larga y profunda que podamos para dar espacio al intercambio gaseoso y que el oxígeno pueda entrar a los glóbulos rojos. Y hay una función que se desconoce un poco de la respiración, pero la respiración produce energía en el cuerpo, produce agua. La respiración trabaja en el metabolismo celular, en la creación de la energía. Entonces, cuando yo empiezo a respirar de una manera más larga y profunda, tengo más energía, tengo más agua y tengo CO2. La gente cree que el CO2 es lo que las plantas limpian nada más, pero el CO2 es un regulador interno. Cuando una persona está con una crisis de pánico, le pone una bolsa y le pone a respirar dentro de la bolsa. Pues lo que queremos es que absorba CO2. Cuando la persona respira demasiado rápido, se empieza a quedar sin CO2 y al mismo tiempo empieza a producir un estado de desregulación dentro del cuerpo que no se da cuenta, que tiene que ver con la respiración. Entonces la respiración es clave para tener energía, es clave para tener agua y es clave para estar en calma y sentirnos regulados. Si la respiración es deficiente,
el cuerpo empieza a crear un estado de inflamación, nos llenamos de ácido láctico, empieza a colapsar el cuerpo, empezamos a tener menos energía, empezamos a sentir que hay una neblina mental, bajan las defensas, porque las defensas necesitan energía. Finalmente todo el cuerpo colapsa por una deficiencia de energía producida por una mala respiración, producida por emociones que no he procesado porque nunca usé la respiración como un termómetro de mi estado actual. Entonces, cuando empiezo a utilizar la respiración como un termómetro, yo puedo parar y decir, me siento mal, tengo que hacer algo. En cambio, si me lo permito inconscientemente, la enfermedad se empieza a sentar y se vuelve el hábito de respirar mal todos los días. Y ya ni siquiera lo observo ni lo cuestiono. Y desde la medicina biológica, doctora Luz, la respiración, claro, sabemos que puede, al no respirar bien, producir una alcalosis o acidosis en nuestro cuerpo, de lo que habla un poco el maestro acá. Pero ¿cómo con la medicina biológica o la homotoxicología podemos ayudar a mejorar esto y a regular estos estados de acidosis o alcalosis por no saber respirar bien? El apoyo que podemos dar desde la medicina ortomolecular o desde la homotoxicología, apoyo, por ejemplo, con la vitamina C, el apoyo con el bicarbonato endovenoso también para los procesos de acidosis. Por ejemplo, en las quelaciones, cuando nosotros hacemos quelaciones, las quelaciones lo que hacen es mejorar toda la parte cardiovascular, ¿sí? Mejorando la circulación, la oxigenación de los tejidos, eliminando metales pesados, creando nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? Nueva angiogénesis, para ayudar a restablecer la capacidad cardiorrespiratoria del paciente. En la homotoxicología, por ejemplo, existen medicamentos que ayudan a depurar los sistemas fundamentales o emuntorios, que son el hígado, que son el colon, que el riñón, el sistema linfático, ¿sí? Entonces, hay medicamentos que de forma endovenosa o de forma oral se pueden utilizar para hacer limpieza o detoxificación de los sistemas, ¿sí? Pero lo que dice, y en alguna ocasión acá yo escuché que más que el colon, porque anteriormente se pensaba que el colon era como que el órgano más importante en la depuración del organismo, pero es la respiración. Con la respiración tú puedes limpiar 3-4 veces más que lo que hace el colon, ¿sí? Es muy potente lo que tú puedes hacer a través de una respiración consciente, porque aquí estamos respirando, pero yo no tengo ni idea en este rato que estamos conversando cuántas respiraciones he hecho yo, no tengo ni idea, ¿sí? Y nosotros no hacemos respiración consciente, pero debería ser una práctica diaria. Sí, de hecho yo con los pacientes, ellos van pasando por un protocolo de respiración, donde van pasando por diferentes fases. Empiezan con audios que los llevan a respirar en 5 segundos, cuando ya lo tienen dominado y se sienten tranquilos, pasan a 6, 7 y van aumentando hasta 20 segundos. Sumado a algunas técnicas que inducen estados de relajación, como la observación de la saliva en la boca, ciertas posturas físicas que ayudan a la relajación. Entonces ellos empiezan a ir aumentando conscientemente la cantidad de oxígeno y empiezan a ponerse alarmas durante el día. Yo creo que toda persona debería ponerse una alarma cada 1 hora, como mínimo cada 1 hora, y hacer una respiración cada 1 hora sin modificarla, solo para sentir cómo estoy, qué ha pasado dentro de la última hora. Entonces yo sé que cada 1 hora yo estoy partiendo mi día y no estoy cargando algo que me pasó a las 6 de la mañana porque me levanté tarde a las 7 de la tarde, sino que lo detuve a las 7 de la mañana. Entonces, esos procesos de cortar, yo creo que son fundamentales y tenemos tan cerca la respiración que se nos olvida. O sea, para los antiguos yogis, la respiración era llamada el pranayama, el control de la energía vital. O sea, el control de la energía vital. O sea, era un proceso importante. O sea, si queremos sanar lo que sea, necesita energía. Si no tenemos energía, no hay nada que hacer.
Y fíjate que lo que dices tú, y bueno, ¿y cuál es ese órgano respiratorio a nivel celular? La mitocondria. Exacto. ¿Ve? Entonces, tenemos también dentro de la medicina ortomolecular, tenemos, por ejemplo, la N-acetilcisteína, el glutatión, ¿sí? La N-acetilcisteína es el precursor del glutatión porque el cuerpo tiene la capacidad de producir su propio glutatión. Pero estamos tan en desequilibrio que tenemos que tomar glutatión externo para poder activar. Es como la benzina de esas pequeñitas organelas celulares encargadas de ¿qué? De potencializar la célula. ¿Ve? Entonces, N-acetilcisteína tomado para generar el glutatión interno o glutatión externo para poder ayudar y repotencializar. ¿Ves? Porque fíjate, los pulmones, pero nosotros las células también respiran. Exacto. Y respiran a través de la mitocondria. Oye, es sorprendente que este proceso mucha gente lo desconoce. Y para mí el proceso más importante del cuerpo. O sea, de hecho, Frank Suárez, su canal se llamaba Metabolismo TV. O sea, el proceso de la respiración celular, cómo se metaboliza y se crea la energía, es el proceso más importante. Y la gente no lo conoce. Y ese proceso requiere una molécula de glucosa y oxígeno. Si no hay oxígeno, utilizamos solo glucosa y nos empezamos a inflamar porque lo estamos haciendo de emergencia. Oh, sí. Pero que haya oxígeno es como multiplicar esto por 18 veces, o sea, se vuelve muy potente. Y no solo eso, sino que con el tiempo la buena respiración empieza a obligar a la célula a generar más mitocondria. Entonces, estas fábricas internas dentro de la célula empezamos a tener cada vez más y más en base a la necesidad. Si el cuerpo no tiene la necesidad, porque llevo mucho tiempo respirando mal, se empiezan a perder las mitocondrias en la célula. Entonces, cuando la persona empieza a respirar bien y lo sostiene por 2 meses, lo sostiene por 8 semanas, empiezan a aumentar la cantidad de mitocondrias en la célula y ahí el crecimiento en la salud es exponencial. Pero la gente lo hace una semana y dice, ay, no, qué entretenido. No, hay que sostenerlo por lo menos por 8 semanas y idealmente de por vida, tener el hábito de respirar consciente, técnicas como el tai chi, el qigong, la yoga, que te invitan a esa observación de cómo estoy respirando. Conscientemente respira de esta otra forma, inhala y exhala. Son fundamentales porque llevan al paciente a algo que normalmente no hace por sí solo y es cuestionarse cómo estoy. ¿Estoy bien? ¿Por qué estoy respirando tan corto? ¿Por qué me cuesta hacer esta respiración? Y empiezo ahí a tomar el control del sistema nervioso indirectamente, solo respirando mejor. En un caso, quería comentar algo. Hay pacientes que en los exámenes de sangre, en los hemogramas, puede salir en lo que es el extendido de sangre periférica, lo que es síndrome de Rouleau. ¿Y qué es el síndrome de Rouleau? Es cuando los glóbulos rojos, en vez de estar cada uno flotando en su espacio libremente, se coloca uno detrás de otro como una pila de moneda, haciendo que capten poco oxígeno y el paciente está fatigado. ¿Y qué hay en la naturaleza o dentro de lo que podemos hacer nosotros para ayudar a evitar ese desequilibrio? Caminar a pie descalzo. El grounding, ¿sí? Equilibrar los electrones. Totalmente, es la única manera de que ellos se despeguen y cada uno comience a captar el oxígeno, porque si ellos están como soldados o como una pila de moneda, pues no va a haber la misma captación de oxígeno en el paciente y el paciente está fatigado y tiene un proceso de anemia, pero es precisamente por eso, porque puede estar bajo toda esta influencia electromagnética, porque pues, los tóxicos también vienen desde el 5G, Sí. ¿sí? Desde el 5G, desde todas estas lámparas, de los computadores, los celulares, bueno, todo eso influye. Hemos hablado de que para sanar hay que ganar energía, hay que tener una reserva de energía, que es una reserva que tenemos que ir acumulando desde solucionar procesos emocionales, mentales, igualmente mediante administración también de oligoelementos o nutrientes que van a hacer que ganes más energía, que estimule la producción de energía desde la mitocondria. Y la respiración también consciente, que nos va a hacer ganar más energía. ¿Y qué otro proceso podrías tú incluir aquí en todo esto que hemos hablado, maestro Cal, para ganar energía y para encaminarnos más hacia la sanación?
Yo creo que dentro de los procesos físicos importantes, yo siempre destaco dos: la respiración celular y la bomba sodio-potasio. Que la gente la desconoce mucho, pero si nosotros ponemos en la nutrición en orden, lo más importante es la respiración como nutriente, el oxígeno como nutriente del cuerpo para generar energía. Y luego tenemos el agua como nutriente fundamental. Muchas de las personas que presentan sintomatología en riñones, hace poquito estaba tratando a una chica que estaba con un tema de preinsuficiencia renal, y cuando empezó a conversar con ella, ¿cuánta agua tomaba? Y tomaba 1 litro, y lleva años tomando 1 litro de agua, cuando el cuerpo necesita como mínimo 2,5 litros. Y no solo de agua, sino de agua de calidad. Entonces, aquí hay un punto para mí fundamental, y es la bomba sodio-potasio, que es el equilibrio entre el sodio, el potasio y también el magnesio en cantidades que permiten que los impulsos eléctricos viajen por el cuerpo. Entonces, muchos de los problemas surgen porque las señales que nosotros tenemos que enviar fallan y no llegan, porque no hay equilibrio en el sodio y el potasio. La persona lleva tomando agua filtrada 1 litro por no sé cuánto tiempo, y entonces empieza a tener un cuerpo hinchado, empieza a retener líquido. ¿Por qué? Porque falla la conductibilidad eléctrica del cuerpo. Eso es desde la parte más física, pero desde la parte más profunda, la sal, como bien lo decía Jesús, la sal protege la carne. Entonces, cuando la gente tiene poca sal dentro del cuerpo, que es algo que muchos doctores van y le quitan la sal y le dicen, no, usted tiene un problema renal, y le quitamos la sal, y entonces le empieza a fallar la conductibilidad eléctrica, y desde las partes más sutiles, la protección celular, la protección energética, la sal que protege la carne empieza a fallar, y la persona empieza a tener parasitaciones energéticas, parasitaciones físicas, y todo eso surge por una deficiencia en la calidad del agua del cuerpo, la calidad del agua. O sea, nuestra calidad del agua debería ser como la del útero materno, que si nosotros lo tomamos es una parte como el agua de mar disuelta en 3 partes de agua. O sea, es salino, no es dulce. Y nuestro interior debería conservar esa salinidad y ese equilibrio entre el sodio y el potasio. Para mí ese es uno de los procesos fundamentales, no sé cómo. Bueno, yo complementaría desde mi punto de vista, bueno, siempre evalúo lo que es el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿cierto? O sea, cómo está ese nivel de estrés del paciente, que también que me puede alterar muchos procesos a nivel de tiroide, a nivel de intestino. O sea, uno es esa parte, la calidad del sueño del paciente, cuál es la capacidad de dormir de ese paciente. ¿Por qué? Porque si él duerme, o sea, hay muchas hormonas, por ejemplo, la testosterona, si tú duermes por debajo de 7 horas, no vas a tener la misma calidad de testosterona, ¿sí? Entonces, la calidad del sueño es importante porque el sueño y la hormona del crecimiento influye en esa parte regeneradora, porque ¿qué pasa con los niños? Los niños duermen y comen y van creciendo. Pero nosotros ya no crecemos más, pero reparamos, y necesitamos el dormir para reparar. Y en los pacientes oncológicos es importante ese sueño, y en todos nosotros, pero principalmente en los pacientes oncológicos que veo mucho, ayudarlos a que esa inmunovigilancia que genera esa hormona del crecimiento sea importante, porque es que como no hay inmunovigilancia, porque la hormona del crecimiento que se genera en el sueño está disminuida, las metástasis se disparan, ¿sí? Entonces es importante dormir, ¿sí? Entonces, la higiene del sueño, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, el estrés, y además de eso la actividad física, ¿sí? Que yo no les digo, no es ir a correr y a generar más cortisol corriendo, no, pero hacer musculación, hacer ejercicios funcionales. Entonces, para mí, yo complementaría lo que tú dices con esto. No, y es clave porque y esto es algo que la gente no entiende bien. La sanación no se produce en el sistema nervioso simpático, no se produce en el estrés. Esto está hecho para pelear, lucha, huida, acá la sangre a la extremidad. Sobrevivencia. La sanación solo se va a producir en el sistema nervioso parasimpático. Y no hay nada más parasimpático que dormir. Entonces, de hecho, yo le sumaría a esto que
hay que mirar la calidad del sueño. La gente despierta cansada, Sí. con bruxismo, y tú decís, estáis durmiendo muy mal. El trabajo con el grounding, las mantas grounding, la respiración durante el día. Aquí hay un proceso, y yo lo trabajo harto con los alumnos, y es el trabajo a través de los sueños lúcidos, que es el trabajo a través de la integración, de que todo lo que te va pasando durante el día se va a convertir en una imagen en la noche, en un sueño, y cada 1 hora y media vamos a tener ciclos de sueño, y voy a integrar eso como una imagen vívida, como de repente uno soñó que se cayó de un edificio o sueña algo y despierta con una sensación de taquicardia, el cuerpo lo vive como real. Entonces, cuando uno entiende que todo lo que te pasó durante el día, de manera natural en la noche, va a pasar a formar parte de tu inconsciente y que se va a guardar en la memoria a largo plazo, uno entiende por qué despierto en la mañana cansado. Porque viviste un día demasiado estresado y en ningún momento lo procesaste. Cuando llegaste en la noche y volviste a soñar en tu estrés, ahora más vívido, te daba miedo que tu pareja te engañara y ahora lo viste en una escena, con 10 personas te estaban engañando. Y tenías miedo que te asaltaran y ahora viviste un asalto. Y todos tus miedos se vuelven más reales en el sueño y despierto con una sensación que no entiendo porque no recuerdo los sueños. Entonces, nosotros hacemos un trabajo con los alumnos para poder identificar este proceso de los sueños y empiezan a recordar 4 o 5 sueños y desde ahí se autoterapean porque dicen, ¿por qué soñé esto? ¿Qué viví ayer? Y entonces puedo empezar a tomar el control de que lo que hoy día viva lo voy a meter en el sueño y se va a volver memoria a largo plazo. Entonces, el dormir, la calidad del sueño es importante. Y la gente cree y dice como, no, es que yo duermo mal, a mí siempre me ha costado dormir. El sueño es un hábito y hay que hacerlo. Y yo creo que la calidad del sueño es algo que la gente tiene que empoderarse, es decir, depende de ti. La gente cree que hay una suerte como de casualidad de que no puedo dormir bien y no. Hay algo que está pasando que no me entendí. Y que lo puedes solucionar con un medicamento. Yo tuve el caso de un paciente, lo quiero comentar, el caso de un paciente que con problemas del sueño y vino para una terapia. Quiero una terapia neural porque yo quiero dejar de tomar medicamentos para dormir. Ok. Y dentro de la consulta, lo importante, porque no es de que, ok, yo te voy a dar una terapia y con esa voy a ayudar, sino vámonos atrás, dentro de ese conversatorio, cuéntame qué pasó. O sea, ¿desde cuándo viene ese proceso? ¿O qué pasó en tu vida? ¿O cómo fue tu vida de chico? Y esa persona dice que desde los 5 años él no dormía porque su papá maltrataba a su mamá. Y él se quedaba despierto esperando que el papá llegara a altas horas de la noche para él poder ir donde un vecino a avisarle que fuera a defender a la mamá. Y eso fue a los 5, 6, que cuando ya él ya era un adolescente que podía enfrentar al papá, bueno, ya se le enfrentó al papá y se acabó el proceso. Sí, pero él quedó con ese trauma. O sea, esa costumbre de hipervigilancia. Totalmente. Y ahora no duerme, ¿ves? No duerme, pero qué bueno que hicimos esa correlación. O sea, oye, vámonos a qué pasó en tu infancia, porque muchos procesos de adultos vienen con traumas de niños. ¿Ves? Entonces, sí. ¿Qué pasó en tu infancia? No, es que yo no dormía. ¿Y por qué? No, es que yo tenía que cuidar a mi mamá, porque mi papá maltrataba a mi mamá. Y yo tenía que cuidarla. Entonces, imagínate cómo eso, que fue algo de niño que él no lo tiene. Y hace tantos años y está ahí. Y él ahora ya entiende por qué a sus 40, 50 años ya tiene ese proceso de estar en vigilancia. ¿Ves? Entonces, ahí es donde uno dice, ok, entonces hice una terapia, pero también me fui con homeopatía. Ok, vamos a trabajar esos traumas de niño, toda esa memoria de traumática infantil para poder ayudar a resolver este proceso del sueño. Y de hecho, como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente el inconsciente, gobernará tu vida y lo llamará destino. Bueno, sí. Entonces, claro, hasta que él no se hace consciente de que este hito venía de la infancia, él dice, no, si todos en mi casa dormimos mal, claro, si todos vivieron en el mismo escenario, no es que mi padre, claro, si un escenario que se ha venido repitiendo, y entonces, hasta que yo no lo haga consciente, gobierna silenciosamente mi vida, no me deja dormir, gobierna mi vida, me empieza a llevar a una enfermedad, o el cuerpo empieza a entrar en deficiencia energética, me siento cansado, despierto. Pero hasta que no lo haga consciente, no lo supero. Y ese trabajo es lo importante, es como hacerme consciente de que vivimos en un universo inteligente con lógica.
algo pasó. No es que tu cuerpo se desordenó porque naciste fallado. Eso no es así. Algo hay, algo hay. Y a veces hay que entender procesos más allá, procesos que no se pueden explicar desde lo físico, pero algo hay. Y siempre, si vamos profundo, lo podemos encontrar. Y cuando lo encontramos, la sanación se acerca. Así es. Y en este proceso de sanación, recordando, digamos, los sueños, o ¿qué es lo más importante? ¿Qué dirían que es lo más importante? ¿Recordar el sueño o reinterpretarlo, o la interpretación que hacemos de él? Yo creo que ni siquiera es importante la interpretación, sino que yo entienda, el 90% del sueño es solo lo que me pasó en el día anterior. Por lo tanto, que yo entienda que este sueño yo me lo creé por cómo viví el día anterior. Desde ahí me ahorré toda terapia, todo psicólogo, todo psiquiatra. Porque no tengo que ir a contarle mis problemas a nadie. Mi sueño me acaba de contar, entonces yo agarro el sueño y lo escribo. Mi sueño me acaba de contar cómo viví el día anterior, cómo pensé el día anterior, todos los miedos y todo como viví el día anterior. Y muchas veces el sueño te muestra más atrás. La gente cree que, soñé que mi esposo me engañaba, entonces es una premonición. No, es porque estuviste todo el día pensando en que no te contestó el mensaje, te estaba engañando. Entonces, cuando empiezo a entender esto, cada sueño es una terapia que me muestra cómo estoy viviendo. Y me obliga a hacerme cargo. Si no quiero volver a soñar esto, tengo que moverme diferente hoy, porque mañana voy a tener de nuevo la posibilidad del sueño. El proceso del sueño es lo que nosotros hablamos como la programación inconsciente. Nosotros podemos hacer una programación mental y sentarnos y hacer una programación mental, pero nosotros ya tenemos una programación inducida. ¿Cómo se produjo? A través del sueño. Cada día me va programando para el día anterior para estar preparado a lo que viene. ¿A qué me preparo? A que ahora sí me van a engañar. Y cada día empieza a crear un círculo vicioso, virtuoso. Vicioso si es que lo que viví fue malo, y virtuoso si lo que viví fue bueno, que me lleva a mejorar en un bucle o a empeorar en un bucle. Doctora, una consulta que yo creo que es importante que la gente sepa. La gente cree que el cáncer llega de la nada. ¿Qué fases hay previas al cáncer donde las personas pueden, que quizás nos están escuchando, identificar y decir, ¿sabes qué? A mí me pasa esto. Y para que ellas puedan entender que la enfermedad tiene un proceso que va hacia el cáncer. Y entonces es como, ¿qué síntomas son los que no pueden olvidar o tienen que estar muy atentos y que les sirve como medicina preventiva para saber a dónde voy? La enfermedad tiene 6 fases. 6 fases por las cuales todos los procesos que vive un ser humano pasa desde un inicio hasta una culminación, ¿sí? Entonces, la primera fase se llama excreción. ¿Y qué es la excreción? Tú tuviste contacto con una toxina, con un alimento y te dio diarrea. ¿Ok? Eso es el primer mecanismo de defensa. O sea, la diarrea no es mala, no es algo negativo para el cuerpo. Es un mecanismo de defensa, te está avisando que hay algo, una toxina que está afectando tu organismo y que tiene que salir. Entonces no debes pararla, hay que modularla, sí, porque obviamente una diarrea y tú no te hidratas lo suficiente, te puedes morir, pero ella te está avisando. Lo primero que hace el cuerpo es excretar. Llegó cualquier toxina, lo excretamos. Así sea un virus, no, me dio rinitis, estoy con mocos, estoy con tos, bueno. La segunda fase de enfermedad es la inflamación. Entonces, el sistema inmunológico que está activo, que está en equilibrio, siempre va a estar entre excreción e inflamación, aguda, reparable, porque estas son las que se reparan y tú vuelves a estar impecable. Entonces, en la inflamación, la fiebre, el dolor, las mialgias, pero eso es algo que te dura 2, 3 días y lo puedes modular con un paracetamol, o sea, con analgésicos, antipiréticos, y pasa el proceso. Entonces, el sistema inmunológico siempre va a estar entre esos 2 procesos para buscar y llevarte a la parte de equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando tú de una inflamación aguda que no se resuelve, pasas a una inflamación crónica, persistente, de bajo grado? Entonces ya vienen esas fases celulares. Entonces la tercera fase es la deposición. Como un depósito se llena, y en este caso tenemos los cálculos biliares o los cálculos renales, ¿ya? Esa es la fase de deposición.
La cuarta fase es la impregnación. Entonces, en la impregnación están las alergias. ¿Cuántos procesos alérgicos? O sea, pero procesos alérgicos que tú no resuelves, sino que tapas con antihistamínicos largo rato. Rinitis alérgica, pero es un sistema saturado, un sistema de mucosa, un sistema respiratorio saturado. La piel es un órgano de excreción. Todo lo que las personas piensan que todo lo que aparece en la piel es problema de la piel, es un problema interno que se está expresando, que está saliendo por la piel. ¿Sí? ¿Cuántas terapias que hacen los indígenas de lavatorios, que te ponen en los saunas, que te ponen a generar calor para baños liberar de toxinas? piel, Exactamente, ¿sí? Los baños con sal de mar. Eso, ¿para qué? Para depurar, porque es un mecanismo de excreción. Entonces, cuando vemos alergias crónicas en la piel, ya estamos en un cuarto nivel en la fase del proceso de enfermedad, que es la impregnación. Después tenemos lo que es la degeneración, que es cuando hay una alteración anatómica de X o Y, por ejemplo, un hígado graso o un hígado que se va volviendo cirrótico. Cuando te dicen tiene cirrosis hepática, ya la cirrosis hepática es una precancerosis. ¿Sí? Lo que es el terreno del hígado perdió toda su estructura, su arquitectura normal. ¿Sí? Ahí estamos en una fase de degeneración. Y por último, el cáncer. Cuando ya perdido todo mecanismo de autorreparación del cuerpo. Y qué importante esto que dice, doctora, porque muchas personas están en la fase de psoriasis. Entonces, tanta gente que trae sintomatología y no se da cuenta, como esta respuesta autoinmune del cuerpo que ya está diciendo, oye, estoy combatiendo desde la medicina china, la respuesta autoinmune tiene que ver con pericardio. Entonces, el cuerpo ya se está defendiendo de algo muy interno que si no entrar al corazón desde la medicina china va a afectar al emperador. Así como tanta gente que está en esta fase 4 y no entiende que está muy cerca de crear un cáncer y es como, no, si yo la psoriasis la tengo de por vida. No, ¿cómo se llama esta? La rosácea. El vitiligo, la rosácea. Sí. Y lo tienen tan normalizado. Es como, de repente me empezaron a salir muchos lunares. Como no hacerse consciente de estas respuestas autoinmunes del cuerpo. Hasta una cistitis, una respuesta autoinmune. Como tanta respuesta. Una defensa, mecanismo de defensa. Todos son mecanismos de defensa. Entonces, la medicina integrativa está basada en esas 6 fases de enfermedad. En cómo tenemos que identificar en qué fase estamos. Estamos en una fase en que podemos sacar, o sea, estamos en una fase aguda o ya estamos en una fase de cronicidad, de una inflamación crónica persistente que hay que ayudar ya con otro tipo de terapias mucho más fuertes a sacar al paciente de ese proceso. ¿Cómo hacerlo volver a las fases anteriores? Mira, ocasionalmente uno encuentra los pacientes, no sé si te pasa a ti en la consulta, llegan pacientes con la desesperanza impregnada. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando tú dices, somos capaces de sanar, sí, somos capaces de sanar. Y la diferencia entre la medicina integrativa y la medicina clínica, oncológica, que trata el cáncer, porque ellos tratan el cáncer con quimio, radio, inmuno, cirugía, pero no tratan el paciente. Entonces, cuando el cáncer que ellos evalúan no puede ser manejado ni con quimio ni con cirugía, el paciente se va con paliativos a su casa. No podemos hacer nada ahora. No hay nada que hacer, señor. No hay curación, tiene que irse para su casa. ¿Sí? Entonces, ¿a quién estás curando tú? ¿A quién estás ayudando tú? ¿Sí? Allá le dicen, aquí no hay posibilidades. Paliativos para su casa. Yo le digo, ok, trabajemos con calidad de vida, porque trabajemos en tu calidad de vida. Porque el que tú vivas 2, 3 años, 10 años más, no depende ni siquiera de mí, de lo que tú quieras. ¿Qué quieres tú? ¿Sí? Y si tú quieres, trabajamos y yo te llevo y te acompaño en ese proceso de calidad de vida, lo que tú quieras durar. Y esto que narra es súper importante, porque yo lo veo también en el paciente que llega que ya le extirparon la mama, que ya le sacaron el útero.
Y entonces llega y a los 2 años o al año le avanzó y ahora tiene un cáncer de hueso. Entonces como que la gente no entiende que si el cuerpo hizo algo, algo estaba pasando en mi mente. Yo voy y saco lo que pasó en el cuerpo, pero sin sacarlo de la mente, esto va a buscar otro punto de salida. Entonces como hacerse consciente de que hasta que yo no sane la causa real de mi enfermedad, lo que creó el desequilibrio, la herida, el punto de infección por donde mi vida se está intoxicando, hasta que yo no sane eso, va a buscar la enfermedad otro punto de salida. Entonces la gente cree que el cáncer se ramifica de la nada. No, es que empezaste a apagar las luces de alerta con medicamento, y el cuerpo dice, oye, escúchame, no eres feliz, esto no duele, y no, entonces lo grito más fuerte hasta que se produce una falla sistemática. Y ya como para ir cerrando en todo este análisis que hemos hecho bastante extenso del proceso salud-enfermedad, ¿qué mensaje llevaríamos a las personas que nos escuchan para que se hagan más responsables de la salud y no actúen como víctimas frente al proceso salud-enfermedad? Yo pienso que el mensaje que yo dejaría es toca hacer medicina preventiva y hacer medicina preventiva desde casa, ¿sí? Enseñar a las mamás, enseñar a las mamás a estar más conectados con todo lo que el cuerpo de su hijo le habla, el del propio le habla, ¿sí? O sea, tener más conexión con la naturaleza, saber que la enfermedad no es algo negativo, sino es un recurso, es un aviso, ¿sí? Son los mecanismos de defensa. La enfermedad es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo que nos está avisando que algo no está bien, que hay una saturación de sistema, que hay una toxicidad X, ¿sí? Y que yo, todos y cada uno de esos síntomas, debo tenerlos pendientes porque pueden ser el camino hacia un proceso degenerativo complejo, que a futuro se llama cáncer. ¿Y cuántos procesos de cáncer no lo pude yo haber determinado 10 años antes con una gastritis, pero yo siempre le daba omeprazol, ¿sí? O una diarrea y le daba loperamida, o era un proceso de, no, es que yo soy asmático, pero además de eso fumé, y no fumaba 5, sino una cajetilla diaria, y le sumaba tóxicos al cuerpo, y el cuerpo era no un proceso asmático, trataba de liberar las toxinas avisándonos con X o Y signo o síntoma, pero nunca le prestamos atención. Entonces, yo pienso que antes de hacer una medicina curativa donde hay donde hay un proceso de enfermedad, o sea, no tratamos a la persona enferma, sino tratamos la enfermedad con X medicamento, es identificar que son enfermos, que pueden ser procesos emocionales, por ejemplo, un proceso asmático o renal que puede ser por miedo, que el pulmonar que pueden ser por tristeza, hepáticos que pueden ser por iras. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si nosotros enseñamos y hacemos medicina preventiva desde la casa, desde los niños, yo creo que tenemos a futuro hombres más saludables o una generación futura saludable. Pero así como estamos, de verdad es como invitarlos a hacer coherencia en este momento, hacer coherencia, a tratar de conectar más con la naturaleza, consultar médicos integrativos que vean más allá de un proceso de enfermedad, sino integrar ese síntoma como un todo, verse como un todo, ¿sí? Y sobre todo hacer coherencia con él mismo, porque el médico simplemente es un apoyo para que tú recuperes tu autocapacidad de sanación, porque todos lo tenemos. Yo agregaría que creo que lo primero es que el paciente tiene que entender que si hay una sola persona en este mundo que se haya sanado de lo que él tiene, él se puede sanar.
y que tiene que hacer esa apertura mental. Muchas veces el paciente queda atrapado en el diagnóstico que le dio el doctor y desde ahí no sale. Y la verdad es que no existen enfermedades incurables. He visto remisiones espontáneas, sanaciones increíbles. Y creo que lo más importante es que el paciente se asuma responsable y aquí hay una parte que es súper importante y que no se narra mucho, y es que el 50% de un tratamiento exitoso es la fe. Si todo este juego tiene que ver con la interpretación ante la vida, ¿qué es lo que yo interpreto ante el tratamiento que estoy tomando? Sea el tratamiento una quimioterapia, sea el tratamiento una macrodosis de vitamina C, sea el tratamiento que yo estoy meditando, sea el tratamiento que cambié mi alimentación. ¿Cuál es la fe que yo tengo ante el tratamiento? ¿Cómo me siento y cómo lo interpreto? Yo creo que el 50% es la fe. Que el paciente crea que se va a sanar y que su fe sea inamovible. Y entonces voy a hacer lo que sea necesario para sanar. Quien no tiene fe está buscando excusas para seguir enfermo. Quien tiene fe está buscando soluciones para salir de esa enfermedad. Entonces, salir de la enfermedad requiere que nos hagamos cargo, que cambiemos conductas, que hagamos lo que haya que hacer. Pero si yo estoy buscando razones para seguir donde estoy, no me quiero sanar. Por eso, no existen enfermedades incurables, solo personas que no se quieren sanar. ¿Y por qué no se quieren sanar? Porque para sanar tengo que soltar a esa persona que me dañó. Porque para sanar tengo que olvidar la muerte de un ser querido. Porque para sanar tengo que olvidar algo que me pasó de alguien que no he querido perdonar. Entonces no quiero hacerlo. Yo creo que el proceso más importante es que la persona confíe en su tratamiento y se meta de lleno al tratamiento. Hay personas que a veces están con una licencia médica para sanar y tú lo ves perdiendo el tiempo en su casa. Y tú dices, te dieron una licencia para estar en tu casa, tú tienes un trabajo y tu trabajo es sanar. No tienes otra cosa. Tu mente tiene que estar en cómo me sano, en cómo mejoro. Pero están ahí y creo que el mayor error que tienen la mayoría de los pacientes que no logran sanarse es que creen que tienen tiempo. Y a veces no tenemos tanto tiempo. Entonces hay que, como bien decía la doctora, hacerlo preventivamente. Y si ya estoy con el diagnóstico encima, bueno, lo hago para sanarme. Pero idealmente hacerlo preventivamente y empezar a prepararme porque creemos que tenemos tiempo y a veces no es así. He visto personas que en algún momento me dijeron, oye, llámame en dos meses, yo voy a entrar al programa, déjame ordeno las finanzas para poder entrar y poder ser parte de tu protocolo. Y cuando lo llamo a los 2 meses me contesta la hija y me dice, mi mamá ya murió. O sea, a veces creemos que tenemos tiempo y esto es crudo de escuchar y a veces no tenemos tiempo. Entonces, hacerme consciente de que mi sanación depende de lo que yo haga hoy. Lo que haga mañana, pero lo que haga hoy. Tengo que empezar ahora y tengo que empezar a hacerme cargo y tengo que tener fe en lo que estoy haciendo. Si yo no creo en lo que estoy haciendo o si yo estoy haciendo algo que creo que me va a hacer mal, no lo hago. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Ha sido una charla muy productiva. Hemos tocado muchos tópicos de salud. Hemos dado un paseo bien extenso por muchas áreas que van a ser muy importantes para aquellos que escuchen esta charla completa. Tienen todas las herramientas para sacar de aquí, para sanar, porque aquí se dijo cosas muy importantes. Les agradecemos por venir acá, por esta charla muy productiva y los esperamos para la próxima.